Bueno, otra vez bienvenidos. Veo que hay personas entrando eh, para participar o para escuchar. Em, bueno, comenzamos. Mi nombre es David Hart, como le acabo de decir. CitizenEU.com es una plataforma digital para ayudar a personas que tienen interés específicamente en la visa nómada de España. Y obviamente para iberoamericanos, latinoamericanos, realmente no es la misma cosa, pero casi es la ruta más rápida desde España para lograr la ciudadanía de España, de Europa, en solo 2 años de residencia. Entonces, al mismo tiempo vamos a estar hablando de cómo calificar para la visa nómada, esa nueva clasificación de visa de España desde el año pasado, y vamos a explicar cómo calificar, cómo hacerlo, cómo nosotros le podemos ayudar, nosotros en Citizen EU, eh, como abogados de inmigración, y al mismo tiempo para que ustedes entiendan que es la ruta más rápida, más acelerada para lograr la ciudadanía española, obviamente parte de Europa. Ok, España tiene o va a tener en los próximos 7 a 10 años eh, un nivel de nacimiento de la población, que el crecimiento de la población será negativo. Más o menos lo que estoy diciendo es que la razón principal que ellos pasaron esa ley para hacer la visa nómada, entre otras, el año pasado, es básicamente porque necesitan personas jóvenes, educados, que trabajan, y sobre todo para latinoamericanos o iberoamericanos, se mezcla la visa nómada para lograr los 2 años y poder acceder de forma acelerada, como acabo de decir, a la ciudadanía. No es una visa de inversión, no hay que hacer ninguna inversión como por ejemplo en Portugal o en Malta o en otros países. Entonces, la visa nómada es una alternativa rápida, segura, para alguien que tiene los requisitos, que no son muchos, pero sí existe impedimentos en términos de salario, en términos de educación y en términos de poder mostrar trabajo, teletrabajo al final del día. Entonces, en los próximos minutos lo que quiero es exponer los requisitos, y después, si ustedes tienen preguntas o si ustedes creen que pueden calificar, lo que podemos hacer, porque obviamente la idea es que nosotros le ayudamos. Tenemos formas de representación muy económicos, o por lo menos en mi opinión, muy económicos, para lograrlo en menos de 30 días. Bueno, la visa nómada es para, como dice, nómada digital para personas que tienen, donde existe un trabajo remoto o de teletrabajo, y que eso puede seguir desde España. O sea, no es una visa para poder trabajar en España, pero hay que decir que la visa nómada permite que hasta 20% de sus ingresos pueden ser derivados directamente desde España, 20%. Entonces, y también uno puede tener en cuenta que esa visa permite que pueden traer su cónyuge, su cónyuge de hecho, hijos adultos, obviamente hijos menores de edad, y padres o suegros. Y los que acompañan, obviamente si han llegado a la edad de poder trabajar, tienen derecho a un permiso de trabajo que les permite trabajar como cualquier español en España, que puede servir en términos de ingresos o ayuda financiera o económica a la familia, puede ayudar mucho. Pero regreso ahora a los requisitos. Más o menos hay que mostrar, número uno,
que tienen 3 meses que pueden comprobar con pagos o con facturas o con depósito en el banco, mínimo 3 meses hasta la fecha, 3 meses de trabajo, de teletrabajo, o sea, un trabajo hecho de forma remota, o sea, no en la oficina de la empresa. Hay dos formas de teletrabajo. Uno es donde eres un empleado de una empresa y esa empresa le paga un salario pero le permite hacer su trabajo desde su casa o no desde la oficina de esa empresa. Eso obviamente es algo que viene de la pandemia, ¿no? El mundo cambió en el sentido de que la gran mayoría de los trabajadores, de personas trabajando hasta por su cuenta propia, lo hicieron desde su casa. En este momento, yo haciendo ese Zoom, ese webinar con ustedes, estoy trabajando en mi casa. Entonces, en el mundo es muy común. Entonces, son 3 meses. Hay que comprobarlos con salarios, en inglés decimos pay stubs, un comprobante de su salario mínimo los últimos 3 meses, depósitos en el banco, una declaración de impuestos que muestra que su salario, has ganado salario con retenciones a la fuente que lo retiene el empleador. Pero igual califican para esa visa personas que son freelance, que no tienen un empleador, pero tienen quizás varios clientes y hacen consultoría o ventas o algo parecido y hay que mostrar, por ejemplo, lo tengo más de 3 meses, pero tenemos que mostrar 3 meses. Tengo 7 clientes que me pagan cada mes X, que suma un monto y eso es el total. Entonces hay que mostrar 7 facturas, 7 depósitos en su banco o cualquier forma de que recibes ese dinero. Quizás algo que muestra que pagas impuestos sobre ese ingreso suyo. Entonces, no tiene que ser lo que podemos decir como el empleo clásico, un empleador, eres empleado con tal cargo y ganas X salario que le depositan o le pagan cada 2 semanas o cada mes. Pero en ambos casos tiene que ser mínimo 3 meses. Para ustedes que no tienen, siempre existe, y creo que eso es hay que discutir uno en privado, se puede establecer el trabajo, el teletrabajo a partir de hoy, por ejemplo, enero 2024. ¿Y qué se hace? Se mantiene y se continúa, pero no puedes aplicar hasta que cumples con ese requisito de los 3 meses. O sea, hoy, en el mes de enero, enero 10, febrero 10, marzo 10, abril 10. Abril 15, ya son 3 meses comprobados con pagos, con facturas o algo parecido, como acabo de mencionar hace unos minutos. Ya tienes los 3 meses. Ese arreglo de trabajo para su cliente o un empleador, una empresa, tiene que seguir durante su tiempo en España también. O sea, no es solo 3 meses y después pararlo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero para ustedes que puede ser que no existe esa estructura de empleador y usted como empleado o un consultor que tiene varios clientes o un cliente grande o dos, si existe la forma de organizarlo a partir de ahora, hay que esperar 90 días y después aplicar luego. El otro requisito es obtener título universitario, generalmente el equivalente a 4 años de estudios universitarios en negocios, en ciencia, etcétera. Y si no, poder mostrar por lo menos 3 años de experiencia laboral relevante a su trabajo actual, el trabajo remoto. Entonces, de vez en cuando, si uno dice, bueno, mi trabajo, mi teletrabajo, mi trabajo remoto en este momento yo soy un consultor
en informática. No tengo título universitario, pero comencé mi trabajo como consultor informático hace 18 meses atrás y antes trabajaba en un restaurante como chef durante 10 años. El problema puede ser, creo, que no vas a lograr los 3 años porque el trabajo que tienes, que es 10 años, que es obviamente más de 3, no es relevante a su trabajo, su teletrabajo o su trabajo remoto. Entonces, eso es algo que tenemos que le vamos a preguntar si llegamos al punto de poder precisar eh, persona por persona o la persona interesada que necesita nuestra ayuda. Esas son precisamente las preguntas que vamos a preguntar para asegurar que usted va a calificar si decides lanzarse o postularse para esa visa nómada de España. El, Obviamente, el tema de antecedentes penales. eh, Depende de donde usted está ubicado, Argentina, Ecuador, Colombia, México, la India. La forma de obtener el certificado de antecedentes es distinto. Nosotros, y voy a hablar de nuestro manual de instrucciones en unos momentos, pero está especificado dependiendo del país donde de donde aplicas. Por ejemplo, en Argentina, el proceso es un poco distinto al proceso en Ecuador o en Perú o en México, etcétera. Pero los antecedentes penales se extiende atrás 60 meses, 5 años. También hay que tener justamente para el periodo del primer año y hay que renovarlo, el seguro médico. El seguro médico tiene que ser una póliza que cubre a la persona o a la familia durante su estadía en España y tiene que tener el cubrimiento que es equivalente al sistema de salud pública en España. En el manual de instrucciones tenemos un link a la aseguradora que cumple con todos esos requisitos. Realmente eh, no es un monto muy costoso, pero un más o menos de alguien de buena salud, más o menos por año será como 700 euros al año y si son dos, 1,400, etcétera. Eh, entonces, eso es un requisito que debe estar comprado por el año completo un poco antes de la fecha que vas a someter su aplicación. Entonces, en el link le pueden cotizar basado en la información que vas a brindar y van a decir la póliza de seguro para un hombre soltero de 35 años o una pareja, van a tener que poner fechas de nacimiento, etcétera. No mucha información y le van a cotizar. Cuando hacen el pago en 24, 48 horas, eh, en 24, 48 horas, eh, le van a dar el certificado del seguro médico que le cubre y ese seguro médico, eso es un requisito de España, no es un requisito de nosotros, pero sin tenerlo, su aplicación será rechazada automáticamente. Lo último, también le quería decir, ustedes, ya veo que hay eh, unas preguntas. Siguen mandando en el Q&A, pueden mandar preguntas y cuando llegamos al más o menos en los últimos 10, 15 minutos, voy a tratar de contestar y, y, y también si no podemos contestar a todas las preguntas, entonces luego por email mandamos las respuestas, ¿ok? Em, Bueno, el último pedazo es quizás el más complicado y es el requisito de mostrar un ingreso mínimo. Ahora,
un- puede ser ingreso o ahorro o una mezcla de los dos. Pero para una persona, un soltero, una persona no casado, o sea, el único aplicante, tiene que mostrar más o menos un ingreso equivalente a 2.500 € por mes, o sea, 30.000 al año. Em, y si son dos o después tres o cuatro en la familia, eso va subiendo. Para la segunda persona es otros 9.000 €, o sea, 39. Y después para cada uno, después de dos personas, son otros 3.000, más o menos 3.200. Entonces, pueden ver que una familia de cuatro personas va a tener que mostrar ingresos acumulados, ingresos o ahorros de 45, de 45.000 €. Y lo otro es, y eso es algo que está sucediendo en este momento, porque es año nuevo, el Ministerio de Trabajo de España, en discusiones con sindicatos en España, obviamente, están tratando de determinar cuál será el aumento se llama el SMI, Salario Mínimo Interprofesional. Eso es más o menos en España se determina cada año, donde es un monto en euros por mes mínimo que uno puede ganar. En este momento está en 1.080 por mes. Ahora, no es 1.080 por 12 meses, es 1.080 por 14 meses, porque pagan es un salario adicional en julio y en diciembre. O sea, se calcula multiplicado por 14, no 12. Y así llegas a los 30.000. ¿Por qué 30.000? Porque para la visa nómada, el ingreso mínimo o el dinero que hay que mostrar mínimo es 200% del SMI. Y para la segunda persona es 75% del SMI. Entonces, eso es la forma que se llega a esa calculación. Ahora, para ustedes, como le acaba de decir, si uno gana el equivalente a 1.500, como ejemplo, al mes, o sea, le falta 1.000. Entonces, uno va a tener que o mostrar o obtener o organizar sus ahorros, quizás un préstamo de un banco, porque una vez prestado es dinero suyo, entonces lo puedes poner como un bien suyo, un bien en el sentido de un ahorro. Y los dos tienen que, y eso hay que mostrar con extractos bancarios. Eh, si uno dice, bueno, arreglo un préstamo, puede ser de un miembro de mi familia, eh, y me lo van a prestar mañana, entonces quiero aplicar. Entonces hay que ser consciente de que el cónsul español, y vamos a hablar del proceso en unos minutos también, el cónsul podría eh, no acreditar eso como un ahorro. Entonces, quizás será mejor recibir ese préstamo y esperar unos meses antes de aplicar. Cada situación es distinto. Entonces, aquí estamos hablando no en particular a una situación específicamente, estoy hablando en general. Yo sé que de vez en cuando no es lo más útil, pero es la única forma, ese tipo de presentación es la única forma de brindarle una información que es correcto, que si siguen los pasos, ustedes van a lograr esa visa. Entonces, gran parte de lo que hacemos con nuestros clientes cuando comenzamos la representación para esa visa es lo que hacemos es preguntamos,
Bueno, su ingreso y o sus ahorros tienen que llegar a ser equivalente a más o menos ese monto, dependiendo obviamente de cuántas personas en la familia. Em, si son, si es usted y su cónyuge y dos hijos, los ingresos o los ahorros de su cónyuge también cuentan. Em, pero al final del día tenemos que hacer ese análisis para poder decirles, eso es lo que van a tener que cambiar y regresar en unos meses, o parece que tienen, si todo lo que me están diciendo en ese Zoom o esa reunión uno a uno es correcto y lo pueden comprobar, ustedes sí van a calificar. Entonces, es un poco, hay que analizar, cada situación se analiza antes de poder dar consejos o decirles, en mi opinión, con mi experiencia, calificas, y si decides eh, seguir con el proceso, lo vas a hacer exitosamente. Em, Pronto vamos a empezar con las preguntas. Los voy a leer y después voy a contestar aquí. Y como le dije, si no podemos llegar a todos, entonces vamos a contestar los demás por escrito y vamos a distribuirlo a todos ustedes que han participado hoy. ¿Cómo funciona Citizen U? ¿Cómo funciona nosotros en términos de representación? Lo que hemos tratado de hacer, primero, como le acabo de mencionar, y para mí eh, es un poco, no tiene lógica, pero así es en términos del gobierno español y los consulados. Cada país, para personas, por ejemplo, de Argentina, distinto a Colombia, distinto a Ecuador, a la India, Kenia, etcétera. El proceso que maneja la embajada española, de vez en cuando usan empresas privadas para manejar todo el proceso de la aplicación. La información que ofrecen no siempre tiene claridad. Nosotros, con el equipo de nosotros, hemos elaborado lo que llamamos un manual de instrucciones, an instruction manual in English. Y cada manual es distinto dependiendo del país que se va a usar, como mencioné hace unos minutos. Alguien de Buenos Aires tiene un proceso bastante distinto o diferente que alguien que arranca ese proceso desde Bogotá o la Ciudad de México, etcétera. Y nosotros hemos organizado esa instrucción, ese manual de instrucciones, precisamente para poder brindar la información precisa y correcta dependiendo del país de donde uno va a aplicar. Incluye, por ejemplo, cómo sacar antecedentes penales, cómo apostillar sus documentos, porque documentos, por ejemplo, como el título universitario, extractos bancarios, certificados de nacimiento, de matrimonio, pasaporte, tienen que ser, bueno, obviamente en Latinoamérica no tienen que ser traducidos, pero tienen que ser apostillados. Entonces, el documento que sacan de la universidad o su diploma, copia, tiene que ser apostillado y eso entra en el paquete junto con su aplicación. Em, la idea es que nosotros brindamos la mezcla de la instrucción, del manual de instrucciones y lo que nosotros ofrecemos como abogados de inmigración para asesorarle y guiarle. En casi todos los casos será por sesiones de Zoom, así lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora, pero obviamente en privado, o sea, solo el cliente y nosotros. Yo soy el director del equipo legal, abogado de inmigración, más de 30 años. Hemos ayudado en 30 años, yo supongo, miles de personas a realizar sus
sus sueños de llegar a otro país, incluso a Europa y España, Estados Unidos, eh, y en algunos casos también a otros países. Pero aquí estamos hablando de la visa nómada para España. Eh, ok, lo que voy a ver rápidamente las preguntas. La primera, hay un salario mínimo que se debe devengar en el teletrabajo. El trabajo debe estar relacionado al título universitario. Ok, hay tipos de teletrabajo, call center, que no sean válidos. Bueno, tres preguntas. Salario mínimo en este momento son los 30,000 para una persona, pero obviamente no solo es salario, puede ser mezcla de salario y ahorros. Obviamente tiene que ser algo de salario porque recuérdese que hay que mostrar mínimo 3 meses de trabajo actual. Eh, ¿El trabajo debe estar relacionado al título universitario? No. Al título universitario no, pero si no tienes título universitario, si es 3 años de experiencia, entonces sí tiene que estar relevante al teletrabajo. ¿Hay tipos de teletrabajo, call center como ejemplo, que no son válidos? No, absolutamente no. Se puede solicitar la visa, sigo, se puede solicitar la visa nómada teniendo una visa de estudios en España, sí, y, y se puede solicitar la visa nómada digital estando ya en España con visa de turista, sí, los dos, como estando en España, pero tiene que estar en un estatus legal. Si lo solicitan allá, la visa que va a salir será eh, por 3 años y no un año. Máximo 5 años de la visa nómada en su totalidad. Entonces, llegando al final de los 5 años, convertirse, quizás ni lo van a necesitar. Si son iberoamericanos, no lo van a necesitar, solo necesitan 2 años. Ok, el valor de ingreso mensual a mostrar son 2.500 euros. ¿Es neto o bruto? Muy buena pregunta. Y perdóname que no lo precisé. Es ingreso bruto. O sea, después que quitan impuestos, retenciones a la fuente, llegas al neto. No, es 2.500 brutos. Bruto. Si ingreso a España con esta visa nueva, ¿es legal inscribirme allá en cursos y estudiar? Claro que sí. Básicamente me refiero a cursos cortos de actuación y teatro, sin problema. Eso es de Carla. Em, no hay problema, pero acuérdase, para poder renovar su visa de nómada, después de un año o después de 3 años, tienes que seguir calificado, o sea, el ingreso tiene que seguir existiendo. Por ejemplo, y yo no creo que eso es lo que quieres decir, Carla, pero si quieres hacer unos cursos además de su trabajo de visa nómada, no hay problema, pero si llegas a España, te inscribes para estudiar tiempo completo y bueno, todo el mundo tiene que trabajar, obviamente, pero si dejas de calificar para la visa nómada, para la renovación posiblemente será problema. Ok, otra pregunta de Carla. ¿Qué pasa si recibo mi ingreso a una cuenta bancaria que no es mía, sino de un familiar? ¿Igualmente es válido? No, no es válido, porque si el dinero llega a la cuenta de otra persona, es un ingreso de esa persona, no suyo. Entonces, eso es, más que eso no puedo contestar, pero creo que Carla hay que tener un poco más de contexto que quizás será mejor en privado. Michelle Ramírez, ¿se puede solicitar la visa siendo latinoamericano que tiene visa de 2 años actual de UK y reside en UK? Sí, claro que sí. Michelle, eres latinoamericano, perfecto. Vives con una visa en Inglaterra, en UK. Aplicas directamente para esa visa y vas a tener que mostrar que tienes visa. eh, esa visa de 2 años tiene que ser una visa de trabajo, una visa de algo, no de turista. Vas a tener que mostrarlo para que aceptan tu aplicación desde UK.
tenemos el manual de instrucciones para Londres. Ada, ¿se puede solicitar la visa? No, dígale, estando ya en España con visa de turista. Sí, ya esa pregunta ya se contestó. Sí se puede y se emite esa visa por 3 años. Carla, yo realmente llevo 5 años teletrabajando, pero este mes es que iniciaré un trabajo donde percibiré un salario que se acerca al requerido para la visa. Es decir, anteriormente he ganado menos de ese monto. ¿Debo esperar a cumplir los 3 meses? Creo que debes esperar los 3 meses y si los 3 meses por mes cumples con el requisito mínimo, por ejemplo, si eres soltera o solo vas a aplicar tú, no hay ningún problema, pero sí creo que debes esperar los 3 meses. Sí. Michelle, ¿cuánto tiempo estarán recibiendo solicitudes? ¿Se puede ser a lo largo de cuánto tiempo estarán recibiendo? No, Michelle, esa visa nómada es permanente, es una ley que sacó España, creo, mitad o abril del año pasado. Entonces, no tienes que aplicar hoy. No hay en este momento no hay límite de cuántos van a aceptar. No he escuchado nada de mis colegas en España que creen que eso va a suceder. Entonces, lo único, y yo creo que ya es tarde, pero el SMI, pues ese monto mínimo de salario va a subir, creo que será para febrero o marzo. Verónica Díaz, saludos. ¿Puede enviar todas mis dudas por correo? ¿A cuál correo, por favor? Soy médico venezolano en- y mi esposo también médico, tiene ciudadanía italiana. Em, Verónica, manda sus preguntas a nuestro WhatsApp o al email info@citizeneu.com. ¿Hay un límite de edad para adelantar el proceso? No, ningún límite de edad. Carla, al estar allá es necesario permanecer en el país durante 2 años para optar a la residencia o se puede viajar. Se puede viajar. Para poder garantizar la ciudadanía tiene que ser 183 días cada año en el país, o sea, es la mitad. El otro puedes viajar o estar en su país de nacimiento, pero sí es 183 días. Jesús, ¿se pueden reportar activos inmuebles? Ok, y si entiendo bien, Jesús, activos inmuebles es como un activo, como una casa, algo que no es efectivo en lo inmediato. No, no va a contar. Yo, por eso, si estás cerca a llegar al monto entre ingreso y ahorros, poner que tienes activos inmuebles creo que puede ayudar, pero sinceramente creo que, por ejemplo, para una persona soltera llegar a los equivalente a los 30.000 euros debe ser con su salario o sus ingresos, su remuneración y ahorros en el banco. ¿Cuáles son los requisitos de permanencia en España una vez obtenido la visa? ¿Cuáles son los requisitos para obtener luego? Ok, cuando estaba contestando, creo a Carla, más o menos es 183 días. Acuérdase, al final del primer año van a tener que calificar de nuevo. Entonces, si sus ingresos bajaron o sus ahorros se fueron, y no han llegado a los 30.000 o el monto en ese momento, puede ser que no van a calificar para la renovación. La renovación no es complicada, se hace en España, pero sí hay que recalificar en ese sentido. ¿Qué estudios se aprueban para solicitar visa de estudios? No, no es el tema de hoy, pero de lo que entiendo puede ser, tiene que ser al nivel universitario. Eso es para Semeira Rodulfo. Emilce Rodríguez, estatus legal en España para solicitar la visa se refiere a visa de turista. Los venezolanos no necesitamos visa, es solo viajar y estar allá en el lapso de 90 días. Sí, así vas a calificar. Si llegas
aplicas durante los primeros 90 días antes que se vence y no hay problema. Lo que sí dice es que si tienes un estatus irregular, no vas a poder, en España, no vas a poder aplicar, no calificas. Ok, Carla, ahora veo que me entiendes. Selene, mi título debe ser de una que cumple. Ok, mi título universidad debe ser de una universidad que cumpla de ciertos criterios. Ok, la ley dice tiene que ser una universidad reconocida. Entonces, para nosotros quiere decir que es una universidad en su país, que es una universidad eh, reconocida por el país en el sistema de educación y que es un título universitario que es equivalente al sistema de España, que son parecido a los Estados Unidos, más o menos de 4 años. Hay unos países que otorgan títulos universitarios con 3 años y eso no será el equivalente. Entonces, si es así o si hay dudas, entonces mi pregunta será, ok, si hay dudas con su título universitario, ¿tienes mínimo 3 años de experiencia relevante a su teletrabajo? Pregunto. Si me dice sí, tengo 5 años. Entonces, ¿por qué entrar en una discusión donde ellos pueden eh, eh, analizar su título y decir, ese título no es suficientemente al nivel universitario para nosotros en España? Entonces, para evitar ese tipo de que devuelven el paquete, su aplicación preguntando más cosas, me parece, eh, me parece que será mejor. José Hernández, he visto en cuentas de otros consultores de inmigración que hay dos formas de mostrar ingresos, que una empresa que le contrata a uno como profesional de informática le emite la constancia de los pagos por honorarios profesionales y que uno tiene una empresa registrada que da servicios informáticas y en este caso se presentan las facturaciones a las diferentes empresas a las que uno ha trabajado. Ahora bien, en mi caso, llevo los últimos 8 años como empleado contratado en Colombia y desde hace 8 años hacia atrás he tenido registrada una empresa de servicios informáticos desde el 2023. A su juicio, ¿qué es lo más idóneo a presentar? Los últimos 8 de freelancer en Colombia o la facturación desde 2014 hacia, hacia atrás de mi empresa registrada en Venezuela. Gracias. Los dos funcionan. Es más un análisis de cuál es la documentación para, José, es cuál es la documentación que puedes ofrecer y obviamente y yo supongo que sí, de los dos ejemplos llegas a mostrar el ingreso que supera el monto mínimo. Los dos funcionan perfectamente. Acuérdese que lo que había dicho en el principio, que uno puede tener, y acá lo describes hasta mejor que yo, pero un freelancer es alguien que trabaja, puede ser por su cuenta, solo una persona individual, ni tiene que tener empresa. Yo soy un graphic designer, tengo clientes que me entran todos los meses y yo gano 5,000, equivalente a $5,000 al mes por mis clientes y eso es más o menos lo que he hecho los últimos 18 meses. Ya tienes $60,000 en ingresos o 40,000 o lo que sea, pero eso es así se puede hacer o como acabas de describirlo en la pregunta. Puedo hacer un curso medio, eh, espera, puedo hacer un curso medio tiempo y luego ingresar, estudiar para nivelación de mi título. No, no entiendo la pregunta. ¿Qué es más expedito? ¿Solicitar la vida o ya estando en España, en Venezuela? Fuera de España siempre es un año. Entonces, si usted quiere llegar como turista, como mencionas, ahora estoy en un segundo. Eh, si quieres hacerlo desde España, después que entras como turista, lo puedes hacer. Eh,
es 3 años, pero ya tienes que ir como turista. Eh, Algunas personas es difícil, pero obviamente 3 años. Pero si lo haces fuera de España, el primero es 1 año. Raúl, si estoy en España, el trabajo debe ser teletrabajo obligatoriamente o puede estar de forma presencial. 20% de sus ingresos pueden ser derivados de un empleador o una empresa española. Entonces, si ellos dicen, quiero que el trabajo que vas a hacer, lo haces desde mi oficina en la ciudad donde están, no hay problema, pero no puedes superar 20% del total. Si ganas 100.000 euros al año o vas a ganar 100.000 euros, su ingreso desde España no puede ser más de 20.000. Ok, Michelle, no entiendo por qué me dices es Visa Postgraduate de UK. Se me olvidó, pero ok. ¿Cuáles son los requisitos que debe suministrar a la empresa que me contrata? MC. No, el contrato no tiene que ser apostillado si la empresa va a tener que emitir una carta que dice que están de acuerdo que hace su teletrabajo desde España. Em, Eso es lo principal. Hola, mi hija tiene 20 años, eso es Emilce, es estudiante y dependiente de mi persona, soltera, ¿puedo aplicar conmigo? Sí, como tiene más, muy buena pregunta. Y eso también aplica, o sea, hijos adultos más de 18 años y padres suegros pueden ser incluidos, pero en el caso de los padres suegros o hijos adultos como su hija Emilce, vas a tener que documentar que ella depende de ti económicamente. Y si ella tendrá permiso de trabajo al llegar a España, sí, pero vas a tener que mostrar con documentos que pagas los estudios de ella, que pagas, no sé, la tarjeta, que ella vive en su casa, y ella es bajo su responsabilidad, pero más de 18 años ya es adulto y para incluir a hijos adultos, más o menos es de más de 18 a 26 años. Y lo mismo para los suegros o los padres. Bueno, aquí veo ya vamos a terminar. Em, para que ustedes sepan, vamos a tener cada semana, vamos a tener, no la semana próxima, pero comenzando en 2 semanas, vamos a tener una, un webinar así, con la misma información, pero si ustedes quieren someter sus preguntas, si no los contesto, pero aquí tenemos todo grabado y vamos a poder entonces mandar respuestas con lo más que podemos y mandar las respuestas a todos que han participado hoy. La idea que tenemos, para que sepan, una representación con credibilidad, con información específicamente basado en la forma de aplicar desde su país de origen o donde viven, que va a funcionar. Tenemos niveles de representación, pero el más conveniente, creo yo, o el más económico es menos de 2.000 euros. Incluye el manual de instrucciones, incluye 3 citas Zoom con nosotros en el principio, en la mitad y al final, o sea, al final para revisar que todo está bien y después le vamos a dar las instrucciones de cómo llegar al consulado, en Buenos Aires, en Bogotá, en México, etcétera, en Londres, para poder someterlo y generalmente, en todos los casos, obviamente hay excepciones,
la respuesta sale en 10 a 15 días con su aprobación. Entonces, em, bienvenidos sus comentarios al info@citizeneu.com o al WhatsApp y ojalá que entre todos ustedes vamos a poder comenzar a ayudarles con ese trámite tan especial en el sentido, y eso es por lo último, llegar a la ciudadanía en 2 años en Europa, eso no existe en ninguna otra parte solo para iberoamericanos. Obviamente, si tienes un abuelo español, eso es otra cosa, pero sin tener que invertir y sin tener familiares comprobados de España, 2 años en toda Europa no hay nada más rápido que esto. Gracias por estar y nos vemos pronto.